Buenas noches a todos, hermanos. Me disculpan que hoy no pude llegar a tiempo. Me tardó mucho regresando del trabajo. Tanto tráfico en el centro de Santiago. Pero bueno, aquí estoy. Gracias al Señor pude llegar. Ahora quisiera compartir brevemente algunas referencias que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hay más de 11 referencias en cuanto al gozo en la carta. No creo que me dé tiempo de tocarlo todo y voy a ser sumamente breve. Uno puede leer esta carta en menos de 10 minutos. Pero pensando hoy en esto, decía que verdad que hay más motivos por uno tener gozo que por estar molesto o estar triste. Capítulo 1, versículo 3. Dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Esta es la primera referencia que encontramos en cuanto al gozo en esta carta y está referido a un recuerdo. Uno puede tener memoria de lo que ocurrió allí en Hechos capítulo 16, pero vamos a seguir leyendo en este mismo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer mejor versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y allí encontramos entonces el gozo por cuanto el Señor estaba, la palabra del Señor y el mismo Señor estaba siendo anunciado. Otra referencia al versículo 25. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y aquí entonces encontramos el gozo ligado a una esperanza. El apóstol deseaba permanecer con vida y volverse a reencontrar con los creyentes allí en Filipo para seguir hablando del Señor. Vamos ahora al capítulo 2. Mi hermano Keniel hace unos días habló sobre este capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Si encontramos la expresión del gozo ligado a la unidad en el sentido de al hacer en la obra del Señor. Nada hagáis por contienda. Y dice sintiendo lo mismo, versículo 2. Hago un paréntesis aquí en la lectura porque en el capítulo 4, versículo 1 leemos que así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces el apóstol Pablo le lleva personalmente el mensaje a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Hace esa acotación aquí y el apóstol tiene mismo idea allí en el capítulo 2, versículo 2, en cuanto a la unidad. Continuando con la lectura y las referencias al gozo, aquí en el capítulo 2, encontramos en el versículo
14 sigue con la misma idea de hacer todo para el Señor. Versículo 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Esta expresión gloriarme también tiene el sentido de gozarse, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y encontramos aquí este gozo que produce el servicio en el Señor. El apóstol estaba dispuesto a sufrir por el Señor y gozarse por ello. Vamos ahora, entonces, capítulo 4, ya leímos en el versículo 1 en cuanto al sentir de Bodia de Síntique, pero en el versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Es la doble expresión de gozo. Gozaos dos veces. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Y aquí el gozo por participar también en dar para la obra del Señor. Entonces, que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Hermanos, si siendo breve este tema que tengo por delante, hay más motivos para nosotros estar con gozo que para estar molestos y estar tristes. El apóstol Pablo nos puede recordar Hechos capítulo 16, cómo comenzó la obra ya en Filipos. Pablo fue predicando allí en aquel lugar, en aquel río, y estaba Lidia, vendedora de púrpura, y ella escuchó la palabra del Señor y creyó al Señor. Fue la primera creyente en Asia, en Europa. Es la primera creyente que también hospedó a los apóstoles, a los apóstoles allí en aquella zona. Y luego entonces encontramos las dificultades que comienzan a haber en la obra del Señor. El apóstol Pablo y Silas son encarcelados y aquello resultó también para gozo de ellos, porque aquella tribulación por la cual pasaron, aquella injusticia, estando presos, resultó en la salvación de aquel carcelero y de su familia. Y luego entonces ahora vemos que hubo también una asamblea establecida en aquellas zonas. Las cosas que Dios permite en nuestra vida es para bien. Y esto lo hemos visto cada uno de nosotros en su experiencia personal. Ahora leemos que versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones. Allí el apóstol Pablo tenía en mente siempre a aquellos creyentes y eso le traía a él gozo, eso le producía a él alegría al recordar de ellos. A veces tenemos recuerdos, pero de tristeza. Nos acordamos de personas, de eventos que ocurrieron con ciertas personas y nos trae tristeza, nos trae rabia, nos trae ira. Pero aquí el apóstol tiene gozo en su corazón cuando se acuerda de ellos. Y él dice más adelante en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese era el deseo que él tenía por aquellos creyentes a los cuales él amaba y recordaba con gozo. Habían problemas en Filipos, sí. Y el apóstol lo dice más adelante porque habían aquellos que estaban predicando por motivos
para causarle más problemas al apóstol Pablo. Y otros lo hacían con sinceridad. Y uno ve que el apóstol allí se gozaba, porque de una u otra manera Cristo era predicado y eso era motivo de gozo para él. Esto debe ser motivo de gozo para nosotros también cuando oímos la predicación del Evangelio. Yo recuerdo siendo muchacho, iba a los cultos de predicación, pero yo era salvo. Y pensaba en esto, a veces escuchaba mensajes de predicación que me llegaban directo al corazón y como que me volvían a abrir todo, o sea, lo que era yo, lo que es el pecador, y ver a Cristo crucificado en la cruz, ver cómo Él tomaba mi lugar. Eso es algo que produce gozo, a saber que hubo un sustituto. Cuán bueno es que uno siempre escuche el mensaje del Señor, pero también he escuchado predicadores que de verdad a veces provocaba era alarlos por la corbata y sacarlos de la tribuna. Y a veces son los nervios, a veces son que no saben trazar la palabra, pero uno los escuchaba y a veces era un desastre total, pero uno oye la palabra. Pero el apóstol dice aquí que eso le producía el gozo, porque de una u otra manera Cristo estaba siendo anunciado. Cierta vez un joven andaba con la familia en un centro comercial allí en Puerto Ordaz, en Venezuela, se detuvo, nos miró, como mi esposo andaba con su vestido, con su falda, él nos reconoció que éramos cristianos y nos detuvo, nos saludó y nos dio digamos que nos echó una bendición, hablando coloquialmente. En un principio sentimos cierta vergüenza por la forma en que el muchacho nos abordó, pero después me puse a pensar en las palabras que él nos dio y tenían sentido, traen gozo cuando uno escucha que se habla del Señor. Pero el apóstol dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y esto me gozo y me gozaré aún. Y el apóstol también tenía aquel deseo que producía en él gozo, porque él quería volver a ver a aquellos creyentes y me gozaré. Tenía esa confianza en el Señor. Pero vamos al capítulo 12 y vamos a encontrar otro tema interesante en cuanto a la unidad. El apóstol aquí entonces llama lo que es capítulo 2, los primeros versículos, y el capítulo 4, primer versículo y el versículo 2, en cuanto a la unidad. Uno ve que aquellos que estaban predicando por pretexto o por contienda o por realidad, por sinceridad, parece que no lo estaban haciendo con unidad. La comunión es la común unión, si me permiten el concepto. Podemos tener cosas unidas por diferentes elementos, por tornillos, por hilos, por cuerdas, por X elemento que une las cosas. Uno puede ver los átomos y están unidos también. Las células se unen y se van formando hasta que la unidad forma el cuerpo, lo que nosotros hoy podemos sentir, palpar y lo que somos. Pero somos un montón de elementos que se van entrelazando, entretejiendo. Aquí el apóstol dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí me quiero detener un momento, hermano, porque en este capítulo 2, él habla en cuanto a lo que estuvo dispuesto a hacer el Señor, humillarse a sí mismo. Y él dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. En el versículo 14 encontramos hacer todo sin murmuración, lo que nos llama a dejar a un lado el yo personal y el pensar en mi hermano. Ponerlo a él primero, buscar primero el bienestar de él, hacerlo en silencio,
para el Señor, porque el Señor es el que me va a dar la recompensa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Y esto, este hacer, este sentir, este amor, completaba el gozo, porque la palabra llega al corazón y lo primero que va a hacer, como decía el hermano José Luis, haciendo referencia a la creación, cuando se manifestó la luz, cuando Dios dijo, sea la luz, lo primero que se descubre en la creación es que estaba vacía. Le comentaba que no me gusta mucho la expresión de desordenada, porque Dios no es Dios de desorden, sino más bien pensar en que no estaban completas todas las cosas, no estaban dispuestas en su lugar, usando mejor esa expresión allí en Génesis. No estaban las cosas dispuestas. Cuando la luz reveló todo, aquella creación se mostró que faltaba colocar cada cosa en su adecuado lugar. Pero entonces, la palabra, cuando llega a nuestros oídos, nos hace reflexionar y nos hace cambiar. Hey, estoy caminando de espaldas a Dios. Me doy media vuelta, pero entonces ahora mi actuar debe cambiar y debe ser conforme a la palabra de Dios, como dice aquí al final, para que seáis irreprensibles para el día de Cristo. Y ese era el deseo que tenía el apóstol Pablo, que al final aquellos que oyeron la palabra de Dios, que la siguieron, que le hicieron conforme a la palabra de Dios, sintiendo lo mismo, a la final se puedan presentar delante del Señor irreprensibles. Entonces eso produce gozo en aquel que está administrando la palabra del Señor, que está enseñando a otros a seguir a Cristo. 28 dice del capítulo 2, él está hablando de que iba a enviar a aquellos, a Afrodito, dice, más tuve, versículo 25, me tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El reencuentro de aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios produce gozo. Y el apóstol Pablo estaba viendo eso. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Y eso también debe ser recíproco. Aquellos que llevan la palabra del Señor, nosotros debemos recibirle con gozo. Ahora, versículo 4, hermano. Capítulo 4 y el versículo 4 habla de regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Porque esta expresión de doble gozo, uno encuentra en este capítulo 4 unos temas interesantes. Y habla en cuanto al versículo 6 y 5, en cuanto a la gentileza, en cuanto a las necesidades, en cuanto a los pensamientos. Y uno piensa en esto. Yo en lo particular digo, hay más motivos por los cuales yo debo estar gozoso. El Señor ve mi necesidad, ve nuestra necesidad. El Señor estaba viendo la necesidad, él estaba viendo la desunión que había entre Bodia y Sinti, que no eran de un mismo sentir. Pero el apóstol Pablo tenía buen concepto de aquellos que estaban, de esas dos personas, de estas dos mujeres, estas dos hermanas, digamos aquí, Bodia y Sintique. Dice, versículo 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, dice aquí, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida del apóstol, las tenía en alto aquellas dos hermanas, pero no eran de un mismo sentir. Hermanos, que nosotros seamos todos de un mismo sentir. El gozo viene de la común unión, de la unidad entre el pueblo del Señor, cuando todos estamos de acuerdo en hacer las cosas para el Señor,
con humildad, teniendo a los demás como superiores a él mismo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Lo dice el mismo apóstol, él tenía en cuenta eso. El gozo depende de muchos factores. Hay muchas cosas que producen gozo, pero el gozo depende de muchos factores. Y uno de ellos es la unidad. Si no hay unidad entre el pueblo, no hay gozo. Si hay la intención de hacer las cosas por vanagloria, contienda, yo soy el que puedo, yo soy el que dirijo, yo soy el que administro, X, qué sé yo. No estoy diciendo nada de alusiones personales, hermanos, sino compartir lo que una vez también lo hice en la asamblea donde vengo. ¿Por qué? El gozo se pierde, y cuando el gozo se pierde, empieza uno a decaer, o empieza a decaer en el Señor en cuanto a, ya ahí no es ese mismo sentir cuando yo veo a mis hermanos, de ahí no es esa misma alegría cuando les veo. El apóstol estaba pendiente de aquellos hombres, de aquellos hermanos, perdón, en Filipos, y él envió a Epafrodito para que ellos se gozasen. Y les dice a ellos, cuando lo vean a él, regocíjense, gócense al ver a aquel que lleva la palabra de Dios. Pero cuando no hay unidad entre el pueblo, sino pleitos como estaban viéndose aquí en Filipo, también se pierde el gozo. El afán de la vida quita el gozo. Y es lo que encontramos en el capítulo 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Algunas de las cosas en mi experiencia que he visto cuando veo la respuesta del Señor, cuando simplemente callo, cuando no sigo con aquel, como decimos en Venezuela, con aquel chichón insistiendo, quiero esto, no, sino cuando descanso en el Señor, ya puse mi necesidad en Él, como aquel que fue ante el Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante, aquel hombre fue limpio. Otro fue ante el Señor, que recobre la vista. ¿Crees esto? Y entonces aquel hombre confesó, sí, y fue sanado en aquella hora. Entonces, hermano, descansar en el Señor produce ese gozo. Solamente quería compartir esta realidad que encontramos en el libro del apóstol Pablo a los Filipenses. Es el libro del gozo. Y hay bastantes cosas por lo cual nosotros debemos gozarnos siempre. En la oración, recordando a mis hermanos y pedir en el Señor para que sean llenos, para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Debo orar al Señor por ellos, para que el Señor les ayude a probar lo que es mejor y el amor en ellos abunde más. Que la palabra del Señor sea predicada, que haya unidad en el pueblo, que haya gozo en el sacrificio. El apóstol estaba dispuesto a ser sacrificado por aquellos a los cuales se le había anunciado la palabra de Dios. Y la última referencia en el capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. Y esto también hace falta, este ejercicio. Revivir ese amor y ayudar a aquellos que están trabajando en la obra del Señor, para que el Señor también, nosotros somos mecanismos, somos medios para también suplir la necesidad de otros, que el Señor nos use para suplir esas necesidades. A veces hay tantas necesidades y no sabemos qué hacer, pero qué bueno cuando el Señor nos usa a cada uno de nosotros para suplir la necesidad de aquel que está sufriendo. Solamente quería compartir esto, hermanos, esperando que el Señor nos ayude a mantenernos siempre con gozo a todos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.